Es un honor para mí recibirlos al sector industrial de esta provincia, a las familias industriales que llevan adelante con tanto esfuerzo día a día el desarrollo y el crecimiento de sus emprendimientos, pensando en generar empleo genuino en tiempos difíciles. Yo lo veo todos los días con nuevas inquietudes, nuevos proyectos, nuevos desafíos. Eso también hace que el sector dirigencial reflexione al respecto y nos planteemos cómo acompañarlo, cómo ser desde nuestro lugar un Estado facilitador, un Estado que acompañe, que trabaje codo a codo con cada uno de estas empresas, de estas familias que apuestan todos los días al desarrollo y al crecimiento de esta provincia. Por todo esto, en este Día de la Industria queremos dejarle un afectuoso saludo desde la ciudad de Crespo a todo el sector industrial. Soy Gustavo Eichhorn, de representación del frigorífico Santa Isabel, empresa de la ciudad de Crespo que fundó Santiago Eichhorn en el año 1942, con granja de producción de huevos fértiles y planta de incubación. En la década del 80, la organización pasó a ser integrada por los hijos del socio fundador, que adquirieron el primer predio en el parque industrial de la ciudad de Crespo con el fin de instalar un frigorífico de aves, que cobró vida en el año 1990. Para nosotros es muy importante estar en el parque industrial de la ciudad de Crespo, ya que el municipio trabaja junto con las empresas para desarrollar y mejorar la infraestructura del área industrial con el objetivo de crecer, generar nuevos proyectos y fuentes de trabajo. Actualmente en la empresa emplea más de 280 personas con el objetivo de procesar y distribuir diariamente 280 toneladas de pollo faenado y su derivado en todo el país. En el contexto de la emergencia sanitaria y la resultante crítica situación económica, nuestra empresa y todos los industriales nos encontramos ante un gran desafío y responsabilidad de continuar con el desarrollo de nuestra actividad en forma ininterrumpida, preservando la fuente de trabajo y la salud de nuestro capital humano. Las expectativas de la empresa a futuro en este momento se encuentran orientadas a enfocar nuestros procesos productivos para poder insertarnos en los mercados internacionales. A través de CEPA, que participa en el Consejo Industrial Agroargentino, hay encaminado un proyecto de ley de reactivación agroindustrial exportadora en el cual los sectores proponemos a corto plazo lograr 100.000 millones de dólares en exportaciones y generar 700.000 empleos adicionales, por lo cual es sumamente importante de que este proyecto sea debatido en el Congreso. Mi nombre es Ana Claudia Trembecki, integrante de la firma Mieczysław Trembecki e Hijos, más conocida como MTH. Nuestra empresa fue gestada hace casi 50 años. Nuestra planta está radicada en la ciudad de Crespo, en el centro de la ciudad, y con la creación del parque industrial comenzamos con el traslado de algunos de los procesos a dicho parque. Hoy contamos con 2 plantas funcionando en el parque industrial con el proyecto de seguir trasladando otras líneas si bien las condiciones lo permitan. Nuestra empresa se dedica a la fabricación de una amplia gama de productos, entre los que encontramos el poliestireno expandido, que se utiliza para la fabricación de paneles aislantes frigoríficos. Además, contamos con una línea de frío industrial y comercial. Por último, una línea de freezers y heladeras de absorción. Para esta línea hemos sido innovadores en nuestro país, ya que hemos llevado la solución a zonas rurales y a poblaciones que no contaban con energía eléctrica. Ante la situación actual de esta pandemia se nos han presentado muchos inconvenientes. El más agravado es el traslado de la mercadería, lo mismo el alojamiento y traslado del personal dedicado al armado de las obras. Cada lugar cuenta con su protocolo y sus requisitos. A través del área de seguridad, higiene y recursos humanos hemos trabajado con mucho esfuerzo para poder adaptarnos a esta situación de la pandemia y colaborar entre todos para poder llevar el trabajo y la empresa lo mejor posible. Mi nombre es César Bolzán, trabajo en la empresa MTH. Voy a pasar a explicar un poquito los retos a corto plazo que tiene la empresa. El principal es reactivar y potenciar el comercio exterior. Nos gustaría volver a participar en las exportaciones a África o a los países limítrofes como Brasil, Paraguay y Bolivia. Para eso estamos analizando los mercados. Aspiramos a ocupar los primeros lugares en
nuestro rubro. Para esto tenemos pensado renovar y modernizar nuestra planta de paneles frigoríficos para ser competitivos en el mercado. Con el objetivo de aumentar un 1% nuestra producción de paneles aislantes, estamos proyectando instalar una fábrica de polietileno expandido en el parque industrial. Es lo mismo que hice acá. ¿Qué hice acá? Hice un Ford, en ese Ford recorrí una cantidad de años, en este caso no le puse. Buenas noches. Si me escuchan, me hacen un pulgar para arriba, creo que sí. Bien. Desde la ciudad de Crespo queremos darle la bienvenida. Para los que no me conocen, soy Darío Schneider, intendente de la ciudad de Crespo. Me acompaña en esta mesa el doctor Hernán Yaco, secretario de Economía y Hacienda del municipio. También Gonzalo Sosa, licenciado, que está a cargo de la Oficina de Estadística Municipal. Así que darles la bienvenida a todos los que se han sumado a esta actividad en este Día de la Industria. Y por supuesto agradecer a la Unión Industrial de Entre Ríos por sumarse a la actividad y colaborarnos también en la organización del evento, y a la Comisión del Parque Industrial, que nos acompaña también todos los días en la gestión del desarrollo de esta ciudad. En primer lugar, y ya para comenzar con las disertaciones, le vamos a dar la palabra al presidente de la Unión Industrial de la provincia de Entre Ríos, si me escucha, al licenciado Leandro Garciandía, por favor, si quiere abrir micrófono y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, bienvenido. Perdón, buenas noches, soy Andrea Faisal, directora de la Unión Industrial de Entre Ríos. Está con un problema el presidente para ingresar, estamos tratando de solucionarlo. Hay un problema con el ingreso. Así que o aguardamos un minuto, estoy escribiendo también a la gente de la organización para ver qué problema puede haber, y si no avanzamos y luego él se suma, como considere mejor. ¿Cómo no? Muy bien, no hay problema. Cuando se conecte le damos el espacio para que pueda hacer su saludo también
y bueno, intervenir como corresponde. Así que vamos a dar comienzo a las disertaciones. Hoy vamos a tener al licenciado Gabriel Weidman, que es del área de monitoreo industrial de la Unión Industrial de Entre Ríos, pero en primer lugar va a hacer uso de la palabra el licenciado Gonzalo Sosa, que está a cargo de la Oficina de Estadística Municipal, y va a hacer todo un reporte de la actividad que se desarrolla desde la Oficina de Estadística Municipal. Así que, Gonzalo, bienvenido, estás en uso de la palabra. Hola, buenas noches a todos. Bueno, un poco la idea de la presentación es presentar un panorama de lo que es la industria local en este contexto de COVID-19. Rápidamente vamos a hacer la presentación se estructura básicamente, bueno, una presentación de un contexto nacional y provincial para el sector industrial, muy breve. Seguramente Gabriel después va a ahondar o va a precisar más detalles respecto a este tema. También en segundo momento hablar un poco de lo que es la incidencia del sector industrial de la ciudad de Crespo en la industria entrerriana. Hablar también un poco de lo que es la situación actual de la industria local, y por último hacer un breve pantallazo de un relevamiento económico productivo que hacemos de carácter bianual, en su momento con la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia, también en articulación con la Asociación Civil Parque Industrial y con la Dirección de Desarrollo Local y Producción del municipio. Bueno, un poco lo que es en cuanto al contexto internacional, el estimador mensual de actividad económica, que lo que hace es anticipar, digamos, o estimar de forma mensual lo que después va a ser el cálculo de PBI, ya para el mes de junio mostraba una caída acumulada de la actividad económica del 12,4% con respecto al acumulado al año anterior. Pero en el caso de la industria manufacturera, que es el gráfico que se observa aquí, vemos que bueno, las caídas interanuales fueron básicamente del 15,4% en marzo, el 33,9% en abril, que fue quizás el mayor impacto, el mayor decaimiento de la actividad económica industrial por el aislamiento social preventivo obligatorio, y ya a partir de mayo empieza, si bien con caídas interanuales, a hacer una breve recuperación y tornarse ya a los niveles de prepandemia. Algo similar se observa en lo que es el índice de producción industrial manufacturero, donde también se ve esa figura en B y esa pronta recuperación de la actividad económica. En lo que son los sectores del índice de producción industrial, bueno, nosotros reflejamos una caída. Se ve una caída general del índice de producción industrial manufacturero del 14,6% a marzo. Quizás lo llamativo, o quizás el aspecto de esto a destacar, es que el único sector con variación acumulada positiva a junio es el sector de alimentos y bebidas, que como veremos más adelante es el sector predominante dentro de la industria local, con un aumento del 1,2%. Después hay sectores como por ejemplo lo que es la industria automotriz, la producción de minerales no metálicos, donde entra por ejemplo lo que es el vidrio, cemento, cal, la metalmecánica, la textil, la industria textil presenta ya caídas del orden del 20, el 30 o hasta el 40%. Sí, un poco en lo que respecta al índice de producción industrial manufacturero, pero en el rubro de alimentos y bebidas, bueno, podemos ver un poco que a junio lo que es carne aviar, carne vacuna
o molienda de cereales ya presentan incrementos acumulados de 4,5, 4,7 y 5,1%. En cambio hay otras subclases como son la molienda de oleaginosa o los fiambres y embutidos con caídas acumuladas con respecto al acumulado del año anterior del 5,5 y del 6,3%. En lo que respecta al contexto provincial, bueno, uno de los indicadores que muestra el ritmo de la actividad económica a nivel provincial es el indicador sintético de actividad económica de la provincia de Entre Ríos, que es una medición de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Entre Ríos. Al mes de marzo, este indicador presentaba una caída interanual, es decir, comparando marzo del año 2020 con marzo del año 2019, una caída interanual del 6%. Es el último dato disponible y todavía no refleja lo que fueron los meses quizás más críticos de la industria, como fueron abril y mayo con el tema del aislamiento social preventivo y obligatorio. Rápidamente pasamos a ver un poco lo que es la industria, la incidencia de la industria local en el contexto provincial. Esto nosotros lo vemos reflejado quizás a través de tres variables. Por un lado, el empleo, por otro lado, lo que es el consumo de demanda eléctrica y también por el consumo de gas natural. Antes de introducirnos a la cuestión del empleo, hay que señalar una cuestión, o dos aspectos que me parecen interesantes. Según el censo del año 2010, la población del municipio de Crespo ascendía a 20.274 habitantes. La población total del municipio de Crespo representaba el 1,6% del total de habitantes de la provincia de Entre Ríos. Eso por un lado. Y por otro lado es que con respecto a lo que es el trabajo asalariado registrado, nos encontramos que en base al sistema integrado previsional argentino, 8 de cada 10 trabajadores registrados en el municipio de Crespo pertenecen al sector privado. Parece que son dos datos para tener en cuenta o dar un panorama de lo que vamos a desarrollar ahora. Que, bueno, por ejemplo, nos encontramos que para el año 2019, para ya el último trimestre, el total de empleados asalariados registrados en el municipio de Crespo era de 4.900 personas. La incidencia del empleo asalariado registrado en el municipio de Crespo sobre el total del empleo registrado en la provincia de Entre Ríos, que son 144.000 personas, era del 2,9%. Ahora, si esto lo analizamos en función del sector industrial, vemos que, bueno, nosotros en el sector industrial el total de empleo registrado en el municipio de Crespo era de 1.215 personas. Esta cantidad, digamos, esto lo que viene a demostrar es que, bueno, la incidencia del empleo asalariado registrado en industria dentro del municipio de Crespo representaba el 4,3% en industrias de la provincia de Entre Ríos. Se observa ahí una caída, una leve caída entre el año 2018 y el año 2019, básicamente porque la caída del empleo registrado en la provincia, en el municipio de Crespo, en el sector industrial fue del 2,2%, en cambio en el sector industrial entrerriano alcanzó el 1,7%. Si ahora trazamos quizás un análisis también comparativo entre lo que es la provincia, el sector industrial o los trabajadores asalariados registrados en la industria, en el sector, en el municipio y en la provincia, vemos que en la provincia de Entre Ríos el 19,4% del empleo registrado corresponde a industria. En cambio, si lo comparamos con el municipio de Crespo, vemos que esa cifra es del 29% y es el sector de mayor predominancia dentro de los diferentes sectores de la actividad económica. Vemos en este gráfico, por ejemplo, que en años como el 2013 o el 2017 se alcanzó un pico donde el sector industrial representaba el 30,5% del total de salario de trabajo asalariado dentro del municipio. Y también un poco vinculado a esto es que el trabajo industrial es el que presenta mayores niveles de remuneración a sus trabajadores en la industria local o en la actividad económica local.
con un salario promedio anual de 45.700 pesos, solo igualado con, por ejemplo, lo que es el transporte y almacenamiento. Otros sectores, como por ejemplo comercio, ya están dando, o sea, la remuneración promedio anual del año 2019 era de 38.800 pesos, lo cual también marca una brecha en el nivel de ingreso y la capacidad adquisitiva de los trabajadores de los diferentes sectores de la actividad económica. Y en lo que respecta al consumo de energía eléctrica, sí cabe destacar que en los últimos 8 años el consumo de energía eléctrica en kilowatts horas en las industrias del municipio de Crespo se incrementó casi un 65%, pasando de 19 millones de kilowatts horas en el año 2010 a más de 32 millones en el año 2018. Ahora, si comparamos esto con las industrias de la provincia de Entre Ríos, vemos que el consumo eléctrico de las industrias del municipio de Crespo representa el 5,3% del total de consumo eléctrico de las industrias de la provincia de Entre Ríos. Algo similar ocurre con el tema del gas natural en las industrias. El consumo, por ejemplo, en el año 2019 alcanzó los 4.800.000 metros cúbicos, que marcaba un incremento respecto al año anterior, lo cual también empieza a denotar un aumento ahí en la actividad económica. Y el consumo de gas natural en las industrias del municipio de Crespo representaba un 3,8%, o representa un 3,8% del consumo de gas natural que hacen el total de las industrias de la provincia de Entre Ríos. Ahora pasamos un poco a lo que es el panorama de la industria en la economía local. En los últimos años se ha aumentado la incidencia que ha tenido la industria en el total de ventas o en el total facturado de la actividad económica local. Al mes de junio nosotros, el municipio de Crespo, cuenta con 182 empresas del sector industrial. Principalmente las actividades a las cuales se dedican son la elaboración de productos alimenticios, el 33,5%, la metalúrgica con 17,6%, y después hay empresas más vinculadas con el tema de impresión o confección de prendas de vestir, con el 7,1% cada una. Si, solo como para tener como un dato de referencia, en el año 2018 el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo de la Nación indicaba que, bueno, en Entre Ríos habían 1.541 empresas manufactureras. Un poco lo que les señalaba de cómo fue aumentando la incidencia de la industria en las ventas que se producen a nivel local. Nosotros teníamos ahí que mientras que en el año 2015 las ventas de la industria representaban el 22,7% del total de ventas declaradas en el municipio, en el año 2019 pasaron a representar casi el 33,5%, y hoy, acumulado a junio, representan el 33,6%. Junto con el comercio, tienen más del 90% de las ventas de todos los sectores de la actividad económica local. Sí se ve, bueno, este pico en el año 2017 con el 20,9%, y ahí se denota un crecimiento que, bueno, básicamente está dado por dos factores. Por un lado, por un aumento de la capacidad productiva de las industrias, algo que vemos nosotros reflejado en estos informes, en estos relevamientos económicos del parque industrial que realizamos de manera bianual. Y también una mayor participación de las empresas locales en el mercado provincial y también en el mercado nacional, lo que da cuenta también de ese aumento en el nivel de ventas. Pero también tuvimos un cambio en la composición de cómo se daban esas ventas. Nosotros para el año 2015, el sector dentro de la industria, el sector alimenticio representaba el 65% del total de ventas declaradas del sector industrial. Y en lo que respecta a la industria manufacturera en sí, era el 19,4%. Ahora ya para el año o acumulado a este año 2020, tenemos que el sector alimenticio pasa a representar el 80,3% de las ventas, más de un 15% de puntos porcentuales en comparación a ese año, con un pico
en el año 2019 de casi el 83% del total de ventas del sector industrial. Yendo al análisis un poco de la coyuntura en este contexto de COVID-19, vemos que las ventas que realiza el sector industrial superaron los 2.200 millones de pesos. El sector alimenticio declaró ventas por más de casi 1.800 millones y el sector manufacturero por 200 millones de pesos. Si vemos esta serie, digamos, en términos constantes, es decir, quitándole el efecto inflación que tiene sobre los precios nominales, el sector manufacturero de la ciudad de Crespo presenta una caída en sus ventas del 2,7%, con disminuciones interanuales, por ejemplo, en el mes de marzo del 7,2%, en el mes de abril una caída interanual del 20,7%, pero ya a partir de lo que es el mes de mayo y el mes de junio, se empieza a mostrar una recuperación de la actividad económica con incrementos del 3,7% y del 8,7% en cada uno de estos meses. Si analizamos ahora por cada uno de los sectores de la actividad, vemos que, por ejemplo, la industria o el sector relacionado con la metalúrgica o la fabricación de maquinarias de equipo o la industria manufacturera en sí, presentan en términos de forma acumulada y en pesos constantes, nuevamente quitando el efecto inflación, aumentos en sus ventas del 42%, del 40% y del 14% respectivamente. Ahora bien, lo que es, por ejemplo, la industria de productos alimenticios sí mostraba una caída en las ventas del 8,4%. Y dentro del sector de la elaboración de productos alimenticios, que es, como vimos anteriormente, el de mayor relevancia dentro de la industria local, se denotan incrementos acumulados a junio de este año del 130%, por ejemplo, lo que es elaboración de frutas, hortalizas y legumbres, del 29,4% lo que es elaboración de productos alimenticios, ahí donde entra un poco el tema de productos como el huevo, un 10% de aumento en las ventas de la elaboración de aceites y grasas, de aceite de maíz, de girasol y después vemos sí una caída en lo que es en las ventas de producción y procesamiento de carnes de ave del 13,5% y en las ventas de preparación y moliendas de legumbre del 17,5%. Ahora, si comparamos un poco lo que es, no solo las ventas, sino que a esto le agreguemos las unidades o las cantidades en medidas físicas, digamos, vemos que, por ejemplo, al mes de junio, la cantidad de aves faenadas en la microrregión de Crespo y sus aldeas ascendía a 25.281.000 cabezas, con lo que marcaba un incremento acumulado ya del 2,4% respecto al año anterior. Esa cifra representa el 6,6% del total de la faena a nivel nacional, como para tener una dimensión también de la actividad que se genera en Crespo y sus alrededores. Ahora, bueno, si solamente tomamos lo que son las industrias o los frigoríficos de Crespo, el aumento acumulado alcanza al 1,9%. Y en lo que es el procesamiento de huevo, que es otra de las actividades esenciales dentro del municipio o de mayor relevancia, ahí al mes de junio teníamos una caída del 5,5% en cajones de huevo procesados industrialmente. No obstante, ese procesamiento representa más del 20% del procesamiento que se realiza a nivel nacional. Acá lo que es el procesamiento se ve que incluso los meses de aislamiento social preventivo y obligatorio fue los mayores niveles de procesamiento de por lo menos los últimos 8 años. Después ya a partir de los meses de mayo y junio empieza a caer la actividad. Y por último, una breve referencia a lo que es este relevamiento que se hace de carácter bianual, el relevamiento económico productivo del Parque Industrial de Crespo. El último informe corresponde al mes de septiembre del año 2019 con datos del año 2018. Participaron 26 de 29 empresas que estaban activas a ese momento.
Ahí cabe resaltar un par de cuestiones. El 10% de las empresas radicadas en el parque industrial realizaron exportaciones durante el año 2018. Tuvieron como principales destinos Bolivia, Chile, Cuba, Colombia, Japón, Perú y Uruguay. Ahí el total de exportaciones superó los 170 millones de pesos sin IVA. Por otro lado, y también lo que denota un poco el nivel de actividad económica del parque industrial, es que para ese año, para el año 2018, el total de venta de pesos sin IVA superaba los 1.000 millones de pesos, con una facturación promedio de 35 millones de pesos por local. En lo que respecta más a los insumos en el proceso productivo, el 92% de estos insumos eran de origen nacional, y de esos, el 30% correspondían a insumos que las empresas o los locales productivos compraban en la ciudad y en zonas aledañas, lo que también refuerza un poco el concepto de cadena de valor dentro de Crespo y sus áreas de influencia. Y en lo que es la variable empleo, el total de personal ocupado ascendía a 465 personas, por lo tanto, se puede afirmar un poco que el parque industrial contenía casi el 40% del personal asalariado en industrias de la ciudad de Crespo, siempre teniendo en cuenta la salvedad de que, bueno, restaban tres industrias contestar o responder esta encuesta. Por último, lo que respecta a servicios públicos, el 100% contaba con energía eléctrica y agua potable, casi el 80% con calle asfaltada, el 62% con cloaca, el 57% con agua natural. Y lo que es actividades de innovación, casi el 60% de las empresas en los últimos 2 años realizó alguna actividad relacionada con innovación. Por ejemplo, algunas mayormente realizaron adquisición de maquinarias y equipos, otras, el 31% realizó actividades de consultoría, el 27,6% adquisición de hardware y software para innovación, I+D interna, digamos, investigación y desarrollo. Y relacionado con este aspecto de la innovación, también cabe resaltar que, bueno, en los últimos 2 años, el 24% de las empresas lograron introducir al mercado un bien nuevo, el 3,4% introdujeron un servicio nuevo y el 10,3% incorporó un proceso nuevo a su proceso productivo. Y en último lugar, lo que es inversión, casi el 50% de las empresas realizaron inversiones por un total de 154 millones de pesos en el año 2018, y eso trasuntó también o conllevó a un incremento de la capacidad de producción, y el incremento del promedio de la capacidad de producción de las empresas que realizaron inversiones en su momento fue del 75%. Ese es un panorama general de lo que es la situación de la industria local y su incidencia también en la industria provincial. Muchas gracias. Tenemos preguntas que nos llegan a través de Facebook. Johnny Villaruel, de AM 1660, Nogoyá, y Radio Libertad de Victoria, nos preguntó: ¿se puede confirmar que 8 de cada empleados pertenecen al sector privado? Sí, se puede confirmar, es dato oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos en base al Sistema Integrado Previsional Argentino. Son datos oficiales. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Sepan que pueden hacer las preguntas a través de esa modalidad por Facebook, pero también a través del chat que nos permite el Zoom. Así que una vez que terminadas las intervenciones, también vamos a dar lugar para la contestación de esas preguntas. Creo que ya está con nosotros el ingeniero Leandro Garciandía, y nos gustaría, por supuesto, que haga uso de la palabra. ¿Está disponible, ingeniero? Sí, señor. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias, Darío, por la invitación. La verdad que es un placer estar participando hoy en una ciudad. Recién escuchaba un poco las estadísticas que daba quien me presidió en la palabra, y yo creo que Crespo es la síntesis de lo que debería ser nuestro país. Porque
claramente cuando uno mira en forma comparativa el desarrollo de la industria y lo mira contra otros sectores, como pueden ser de diferentes servicios, comercio, construcción, claramente uno ve lo que recién explicaba con muy buen nivel de información, que el empleo industrial es un empleo de calidad y es un empleo que claramente es uno de los mejores remunerados del sector. Tendríamos que irnos a otros lugares para hablar de obreros de la energía, que eso ya tienen que ver con otra zona de nuestro país, pero el sector industrial, claramente, y decía que es la síntesis, porque es la síntesis de la cadena de valor, lo que sucede ahí. Se genera la materia prima, se le da valor agregado, se generan puestos de trabajo además que la industria es un multiplicador, uno de los negocios o de las actividades que mayor multiplica el empleo, porque ocupa mano de obra indirecta, pero también ocupa una gran cantidad de mano de obra indirecta. Y se puede ver también ahí en el Parque Industrial de Crespo cómo se complementan las industrias, a través de la industria del frío, la industria metalmecánica, el desarrollo de actividades que son relativas a la fuerte, que es la industria de la alimentación. Entonces, y además, recién hablaban de la participación del sector privado, del sector público en cuanto a empleos, y cuando uno mira la realidad, por ejemplo, de nuestra ciudad de Paraná o de otras ciudades de Entre Ríos, la ecuación es prácticamente al revés. Entonces, claramente el camino es el camino de la inversión privada, el camino del desarrollo del sector privado para que aporte y genere riqueza, y un Estado que administre bien los recursos y sea inteligente para poder promover el desarrollo. Así que los quiero felicitar, hoy es el Día de la Industria, y es un día para nosotros muy importante, y en ese marco es que creo que Crespo es un ejemplo que ojalá pudiéramos replicar en muchos lugares y copiar la historia que tienen y esa actitud de superarse y de crecer que es claramente visible. También ayer cumplimos en nuestra Unión Industrial de Entre Ríos 17 años en donde tuvimos un crecimiento continuo, y a pesar de que la historia industrial de Entre Ríos tiene muchos más años, recién logramos hace 17 años poder juntarnos y empezar a desarrollar una actividad que también, junto con el gobierno, hoy trabajando muy, muy cercanos para empezar a ver cómo podemos diagramar un país mucho más productivo. De hecho, las medidas anunciadas hoy por el ministro Culfas tienen mucho que ver con un plan de desarrollo industrial que presentó hoy mismo también la Unión Industrial a nivel nacional, y que después se lo voy a hacer llegar. Es un plan muy ambicioso que presentamos desde la Unión Industrial, y que hoy el gobierno nacional empezó a dar algunos primeros pasos, al menos en los anuncios, pero que tienen que ver con empezar a generar políticas de financiamiento, incluso hasta de generar un banco de desarrollo, como que esperemos, por lo menos el anuncio, esperemos que sea algo parecido a lo que sucede en Brasil, que es un promotor fuerte de inversiones del sector privado e industrial particularmente. Así que se empiezan a plantear, por lo menos desde el discurso, una cantidad de acciones y mostrar un camino que es el que estamos convencidos que necesitamos como país. Y en este futuro que vemos, claramente la industria, y no solamente la industria a veces manufactureras de objetos tangibles, también está la industria del software, la industria de servicios de valor agregado a través de la inteligencia. Creo que en eso también hay un crecimiento muy fuerte del país, que si tal vez le faltara algo a Crespo es trabajar la parte de desarrollo de software y eso, que tal vez estoy seguro que en algún momento va a aparecer. Pero es una industria que hoy mueve alrededor de 7.000 millones de dólares y que se exportan de gente, de argentinos, que es una industria sin chimenea, pero que tiene una muy fuerte aporte de divisas al país. Así que ese complemento, para redondear, de lo que vemos que sucede, de complemento de generación de materias primas y de dar valor agregado, y de sobre todo promover que los jóvenes se queden, o que intenten por lo menos generar una expectativa de trabajo zonal, y de que puedan permanecer y no estar emigrando a las grandes ciudades como sucede en otros lugares, me parece que, como decía hoy, es un ejemplo. Así que hoy la industria, para hacer un resumen de lo que ha pasado en estos meses, te diría que esa mayor
predominio de la industria alimenticia que está viendo este año por sobre los años anteriores tiene que ver con que la industria alimenticia prácticamente siguió trabajando, prácticamente no se detuvo por la cuarentena, como sí han tenido parate el resto de la industria, y por eso también se ha desproporcionado un poquito, y se ha salido de los valores históricos. Pero hoy uno puede ver a nivel nacional, y seguramente algunas industrias lo pueden, se debe estar reflejando, hay un fuerte crecimiento, sobre todo en estos últimos 2 meses, del resto de la industria, no solamente de la alimenticia, sino también del resto, por ejemplo, los materiales de construcción, o como tienen ahí también, de muebles, que está teniendo un crecimiento vertiginoso. Así que, dentro de los primeros meses del año, que han sido muy duros, estos están llenos de incertidumbre, llenos todavía de cosas por aclarar y ver de cómo terminamos de salir de esta pandemia, pero por lo menos en un cambio de tendencia que se avisora muy claro. Y lo que nos está faltando también es un marco donde podemos asegurar un poco más la seguridad jurídica. Hemos tenido algunas idas y venidas que no le hacen bien en general a la inversión, y también para promover la inversión, además de lo discursivo, tiene que haber acciones claras que vayan en ese sentido. El tema de la seguridad jurídica no es un tema menor, es un tema que hay que sentarse, hablarlo, y debería ser una política de Estado muy fuerte, lo mismo que terminar de definir cuestiones relacionadas a la justicia, que tienen que ver con la seguridad jurídica, y con algunas acciones también políticas que tengamos claridad hacia dónde se quiere ir, sobre todo con la propiedad privada, como pasó hace un par de meses atrás con una industria que también del agro. Así que bueno, lleno de incertidumbres, pero por lo menos con un cambio de tendencia que nos permite ser un poquito más optimistas respecto al futuro. Así que les quiero agradecer por tener el gesto de festejar el día y felicitarlos de nuevo, porque de verdad lo digo, estoy convencido que ojalá pudiéramos replicar el ejemplo de Crespo por todos lados. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Gracias, Leandro García Díaz, por su palabra. Y bueno, ya no entramos en el saco ya esta noche con todos los elogios que nos ha dado a la ciudad de Crespo y a las empresas de nuestra localidad. Pero en verdad creemos que en la provincia hay muchos ejemplos lindos como estos para poder replicar y para poder también pensar cómo podemos llegar a todos lados con esta cadena de valor que hace la industria en muchos sectores de la provincia. Así que muchas gracias por sus palabras. También al comienzo, por supuesto, mencionaba y agradecía la posibilidad que nos da la Unión Industrial de Entre Ríos de acompañarnos en esta actividad, de poder propiciar este encuentro, y también en conjunto mencionaba a la Comisión del Parque Industrial de nuestra ciudad, que acompaña también esta actividad y está presente. Vemos en las imágenes muchas empresas de nuestra ciudad acompañando la actividad. Así que muchas gracias por sus palabras. Y quiero, mencionar algunas, antes de seguir con los expositores, algunos acompañamientos y presencia, gente que se ha sumado a la actividad, y que por supuesto les queremos agradecer este acompañamiento. Hay algunos municipios, tengo a Julio de Martín, que es de la comuna de Racedo, a Carlos Beis, intendente de la ciudad de Viale, a Carlos Lencina, de la ciudad de Hernandarias. También nos acompañan los diputados provinciales Uriel Brupacher y Julián Maneiro. También hay instituciones importantísimas de nuestra provincia, a Omar Izaguirre, Dirección de Estadísticas de la provincia, que nos ha colaborado muchísimo. Con él hemos trabajado muchísimo en la creación de la Oficina de Estadística Municipal, y que
bueno, parte de ese producto que se lleva adelante todos los días y cada día del año, bueno, lo ha expuesto muy bien Gonzalo Sosa en su exposición. Eduardo Macri, que es de la Municipalidad de Paraná, de la Secretaría de Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, también el decano de UTN Paraná, Alejandro Carrere, muchas gracias por acompañar. Iván Arcusin del INTI, Daniel Hegling, vicedecano de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay, UTN, así que también bienvenidos, y por supuesto hay empresas de toda la provincia que nos acompañan, ahí tenemos 77 participantes, de manera que bueno, estamos muy contentos, la actividad ha generado muchísimo interés, todos para celebrar este Día de la Industria. Así que muchas gracias por acompañar, por supuesto. Así que, bueno, vamos a dar la palabra para que podamos seguir adelante al licenciado Gabriel Weidman, que también va a hacer uso de la palabra y una exposición. Si me está escuchando. Sí, acá lo estoy escuchando. Bueno, muchas gracias y adelante. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, permítanme compartir la presentación. ¿Cómo no? Ahí entiendo que se está viendo. Sí, se está viendo. Perfecto. Bueno. En primer lugar, les quería agradecer por la invitación. Desde ya para nosotros, desde el área de monitoreo industrial, es un privilegio que nos den el espacio para poder difundir el trabajo que realizamos, y también agradecer a la Unión Industrial por la confianza que siempre han depositado en el trabajo que realizamos. También, bueno, agradecer al intendente Schneider y destacar también la presentación del licenciado Sosa, que la verdad que es muy interesante el trabajo que están haciendo y los datos que están publicando, y cómo son capaces también de reflejar con datos propios del municipio cómo se encuentra la coyuntura del sector industrial en la localidad. Sobre todo lo que son datos locales y resaltar el sector industrial en las localidades suele ser una tarea bastante ardua y bastante difícil, y me pareció muy interesante la presentación de Gonzalo, así que felicitaciones. Bueno, la idea de la presentación es presentar en alguna medida, por un lado, un panorama de cuál es la estructura industrial de la provincia y sobre qué se basa la actual coyuntura en la cual estamos atravesando, tratando de resaltar la participación que tiene el sector industrial en la economía entrerriana, ver cómo se puede hacer una lectura de la territorialización de esta estructura industrial, es decir, tratar de resaltar las principales actividades y sus localizaciones en las distintas localidades y departamentos, y pensar también algo que ya se mencionó bastante, que se mencionó justamente en esta jornada, que es la importancia que tiene la generación de empleo y en los niveles de remuneración del sector industrial. Y a partir de esta visión de la estructura provincial de la industria, hacer un análisis de la actual coyuntura en la cual se está atravesando, que es sumamente compleja y es muy particular, y en la cual el sector industrial tiene que atravesar uno de sus más grandes desafíos, que es tratar de sobrellevar un cambio tan grande como el que se está viviendo actualmente. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, lo que es importante resaltar es tratar de destacar cómo ha evolucionado la participación del sector industrial en la economía provincial. Por lo general, para analizar el nivel de valor agregado que se genera en una provincia, se utiliza el indicador del Producto Bruto Geográfico, similar al PBI, pero referido a lo que es la provincia, lo cual para Entre Ríos, el PBG industrial representa alrededor del 17% de lo que es el valor agregado total de la provincia. Si uno ve cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años en un mediano plazo, desde el 2004 hasta el 2017, el PBG industrial per cápita, es decir, normalizado por la cantidad de población de la provincia, se observa una tendencia que ya tenemos bastante incorporada, que es que de 2004 hasta 2011-2012 hubo un proceso de crecimiento
en donde el crecimiento rondó para el PBG industrial un 8,2%, y a partir del 2002 un proceso de relativo desaceleración y posterior estancamiento del proceso de crecimiento industrial, en donde ya la tasa de crecimiento del PBG industrial per cápita rondaba un 0,7% anual aproximado, dando una trayectoria hasta el 2017, que es el último dato de PBG, de un crecimiento en torno al 2012-2017, un 0,7% en términos de PBI industrial per cápita. Y esto hace un esquema en donde la industria llega a participar entre un 17-18%, dependiendo del año en que se lo analice. Ahora, esta importancia se magnifica cuando uno analiza la participación en el empleo y la capacidad que tiene el sector industrial para generar empleo indirecto. Cuando uno habla de empleo industrial siempre es difícil, hay muchas fuentes y varias plantean diferentes perspectivas. Gonzalo tomaba la del empleo industrial del sector privado registrado, donde resalta que son el 20% del empleo privado registrado es del empleo industrial, y que si uno a la vez ve la masa salarial, es decir, además ve la remuneración mayor al promedio del sector industrial, esa participación llega a cerca del 25%. Tomando datos que eventualmente publicaba también el Ministerio de Producción, se pueden estimar unos empleos directos del sector industrial en torno al 30.000 empleos directos en la provincia, lo que en términos indirectos, a través de las distintas cadenas de valor y los encadenamientos que lleva adelante el sector industrial, se pueden estimar que son cerca de 90.000. Depende siempre el esquema de matriz insumo-producto que se utilice, pero tiene un alto impacto en su capacidad de generar empleo indirecto, lo que en total representaría de la población económicamente activa de la provincia, es decir, de todas las personas que trabajan en la provincia, cerca del 23% en términos directos e indirectos, claramente. En términos directos estamos hablando de un 6%, incorporando no solamente al sector privado registrado, sino también al sector público, al sector informal y a los sectores que no son precisamente asalariados, sino también trabajadores independientes. Ahora, cuando analizamos cuáles son las principales ramas de actividad industrial, la provincia cuenta con la mayor participación en lo que es el procesamiento de carne, muy vinculado también con el procesamiento de carne aviar principalmente, y un segundo sector muy importante que son los aserraderos de madera, que ya representa el 7% del empleo, esta vez sí, privado registrado. Y después, luego de observar unos sectores vinculados con el sector agroindustrial, se identifican varios sectores de gran componente agregado de valor, como son los productos farmacéuticos o los productos metalmecánicos, los cuales representan, es importante destacarlo, que tengan una importante participación en el empleo de la provincia, porque son empleos que, son sectores que generan un alto componente de valor agregado, más allá del vínculo de los sectores que tienen mayor participación en el empleo, que están vinculados con la capacidad de las características agropecuarias de la provincia. Y por otro lado, también participando en forma importante, entramado actividades industriales también muy de alto valor agregado, como es la generación de carrocerías, de acoplados, productos plásticos, papel y cartón, que suelen ser sectores de alto componente de valor agregado y de alta complejidad. Ahora, destacando un poco lo que comentábamos anteriormente, el sector industrial se caracteriza por tener una remuneración mayor al promedio del resto de las actividades económicas, y también establecimientos productivos que suelen ser de mayor tamaño promedio. Acá el ejercicio que hicimos desde la Unión Industrial es este gráfico, que cada burbuja representa una actividad económica, en este caso también desde el sector privado registrado. El tamaño de la burbuja representa el nivel de empleo que tiene esa actividad económica, y mientras más a la derecha esté, mayor es el tamaño promedio de los establecimientos de esa actividad, y mientras más arriba esté, mayor es la remuneración promedio que paga esa actividad.
los colores representan grandes grupos de actividades económicas, siendo la roja el sector industrial. Y lo que se observa es una alta preponderancia de las actividades industriales en el cuadrante de arriba a la derecha, que sería el cuadrante con mayor tamaño promedio por establecimiento y mayor remuneración promedio por establecimiento, dando cuenta así de una de las características que mencionábamos del sector industrial, la capacidad que tiene de generar empleos de mayor remuneración promedio, ¿no? Ahora, cuando analizamos estas actividades económicas y cómo están distribuidas a lo largo de los distintos departamentos de la provincia, lo que identificamos es, como podríamos pensar, como tres grandes núcleos que concentran fuertemente, pero siempre con una territorialización a lo largo de toda la provincia de ciertas ramas industriales. El departamento de Paraná, representando el 27% del empleo, con una diversificación de sus actividades industriales, donde encontramos fuerte presencia de actividades alimentarias, pero también actividades metalmecánicas, algunas vinculadas con la actividad industrial alimentaria, pero también con industrias que se caracterizan por ser de gran tamaño y que por lo general tienen mayor vínculos con aglomerados grandes y no se caracterizan tanto por estar desparramados a lo largo de todo el territorio con pequeños establecimientos como sí lo podría ser el sector metalmecánico. Sectores, me refiero por ejemplo al papel y cartón, a los establecimientos químicos y minerales no metálicos, que suelen ser establecimientos de mayor tamaño que el promedio. Eso alrededor del departamento Paraná, pero contra la costa del río Uruguay identificamos una característica más bien al norte del río Uruguay y otra característica al sur del río Uruguay, al norte vinculado con la actividad foresto-industrial y también muy vinculado con la actividad citrícola, y al sur vinculado también con fuerte presencia de sectores alimentarios en general, como por ejemplo la actividad avícola, pero también presencia de industria metalmecánica y de industrias químicas, tanto en los departamentos de Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú, entre otros, donde concentran también un gran porcentaje del empleo industrial de la provincia. Ahora, también queríamos complementar esta visión de la territorialización con un estudio que hicimos desde la Unión Industrial referido a los parques industriales, donde analizábamos cuánto es el empleo que tiene cada uno de los parques industriales de la provincia y comparábamos el empleo que estaba radicado en el parque con la población de la localidad para dar cuenta de la importancia que tiene cada uno de esos parques para lo que es la localidad. Y aquí siempre se destaca el caso de Crespo, en donde siempre suele uno de los de mayores participación que tiene esta importancia de el empleo industrial que está en el parque respecto de la localidad, más allá de algunos otros parques industriales también de la provincia que tienen esta característica. Pero la característica de Crespo es algo que siempre destacábamos más allá de la importancia del parque industrial en cuanto a su infraestructura, las características de su industria, etc. Y por último, como para plantear la última mirada de los componentes estructurales sobre los que se encuentra el sector industrial provincial, es uno de los desafíos que se encuentra también en la industria nacional, pero que no es menor pensarlo para lo que es la actual coyuntura industrial, que es la dificultad que se ha establecido en el constante incremento de las exportaciones. En esta tendencia que veíamos desde crecimiento industrial desde 2004 a 2007, 2008 y posteriormente 2012, en esta medida fue acompañado por un fuerte crecimiento de las exportaciones de la provincia. Las exportaciones industriales en este caso dan cuenta de una dificultad para crecer en forma constante y estable desde el 2006. Desde el 2006 en adelante, si bien hubo momentos en donde las exportaciones industriales pudieron crecer en cantidad, que sería la línea azul en el gráfico, frente a la línea verde, que sería el valor de las exportaciones, con una fuerte influencia de los precios de los commodities internacionales, las cantidades exportadas a la provincia de Entre Ríos ya han presentado durante varios años, desde el 2006 en una mirada de largo plazo, de mediano plazo, pero desde el 2014-2015 en un plazo un poco más reciente, una dificultad para crecer constantemente en la cantidad de exportadas.
Si bien en el año 2019 se ve una recuperación, un nuevo crecimiento, es un desafío tratar de consolidar ese crecimiento como uno de los posibles motores del crecimiento industrial de la provincia. Igualmente, como mencionábamos hoy, esta es una tendencia también que se verifica a nivel nacional, que es la dificultad de las exportaciones industriales que hubo desde el 2012 principalmente en adelante, de la mano de una apreciación del tipo de cambio real. Ahora, en este planteo de la estructura industrial de la provincia, podemos hacer algunas reflexiones respecto de la situación coyuntural en la que se encuentra. En primer lugar, destacar algunos datos que ya mencionó Gonzalo, que es la coyuntura nacional en la que se encuentra el sector industrial. Si uno toma el indicador de producción industrial del INDEC, observa que en el primer semestre la industria nacional cayó alrededor de un 15% el primer semestre de este año respecto del primer semestre del año anterior, en donde agrupa meses en donde la caída fue del 30% y el último mes registrado, es decir, junio, la caída fue del 6%, 6,6%. La dinámica del sector industrial argentino fue similar a lo observado en otros países de América Latina, dando cuenta así de una trayectoria que respondía más bien a las cuestiones generales en las cuales estaban transitando todos estos países, que eran precisamente las medidas para poder sobrellevar la actual situación de pandemia. Y cuando uno ve los principales sectores afectados, se vinculaban con los sectores que son importantes para el país, para la industria nacional, y que no eran no entraban en la categoría de esenciales, como eran el sector automotriz, los minerales no metálicos, los equipos eléctricos, los textiles, donde algunos directamente tuvieron más de un mes cerrados por completo, y otros también se enfrentaron, además de esa situación, a fuerte contracción de los componentes de su demanda. Pero hacia julio había varios de estos sectores que estaban recuperando tanto su utilización de la capacidad instalada, por ejemplo el sector automotriz volvió a operar y empezó a operar cada vez en forma creciente, los sectores minerales no metálicos estaban recomponiendo stock, estaban trabajando frente a una demanda vinculada con la construcción también fuertemente creciente, entonces se ponían luces relativamente verdes en estos sectores donde daba un poquito más de optimismo de lo que se podía pensar en términos productivos de corto plazo unos meses atrás. Y esta situación plantea, tres ejes me parece a mí que hay que tener en cuenta para terminar de pensar la coyuntura nacional. Por un lado, en el plano del comercio exterior de Argentina, los dos principales socios comerciales, que son China y Brasil, presentan realidades distintas. El sector el comercio exterior de Argentina con China en alguna medida se vio menos afectado, ya que mantuvo tanto los precios como bastante de sus productos que se vendían, muy vinculados con el sector agropecuario y agroindustrial, frente a Brasil, en donde cayeron fuertemente tanto las exportaciones como las importaciones, pero esta situación complejiza el panorama de la industria nacional, ya que Brasil es el principal socio comercial de las exportaciones industriales. Entonces, el comercio exterior de Argentina hacia Brasil es interesante en términos de composición principalmente, y la dificultad del panorama de la economía brasilera pone en contexto, o en dificultad, este panorama de las exportaciones, que va a ser uno de los grandes ejes articuladores de la política industrial por lo menos de los próximos años, pareciera ser. En cuanto al empleo, el empleo privado registrado cayó en torno a un 3% aproximadamente, y el sector industrial tuvo una caída a nivel nacional de su empleo en torno también a un 3%, un 3,3%, pero esto fue relativamente bastante menos peor que otros países de América Latina, por ejemplo. Esto lo destaca el Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, donde registran caídas de empleo de en torno al 15%, 20% en otros países, frente a Argentina, que está hablando de una caída del 3-4% del empleo registrado privado. Ahora, la UI hace poco también sacó un nuevo informe donde
ha ido consolidando y destacando las nuevas dificultades que está apareciendo en la industria nacional, como es las dificultades logísticas, las dificultades financieras que se han ido acumulando en los últimos meses, y los nuevos costos que tienen que ir incorporando los sectores industriales, tanto por protocolos sanitarios, problemas financieros, logísticos, etc., más allá de la incorporación de nuevas perspectivas de muy corto plazo y de dificultades frente a los cambios constantes que se están dando respecto de cómo pueden trabajar las empresas en torno a las gestiones de la pandemia y del COVID-19. Ahora, en este panorama nacional, la idea es poder ver, bueno, qué se vio a nivel provincial. Y acá, también como utilizaba Gonzalo, nosotros utilizamos en alguna medida el indicador de demanda de energía eléctrica del sector industrial a nivel provincial, en donde si uno compara la dinámica que tuvo la provincia de Entre Ríos en el primer semestre con la de Argentina, destaca que en Entre Ríos fue más estable respecto de lo que se observa a nivel nacional. A nivel nacional, la demanda de energía eléctrica por parte del sector industrial presentó una contracción importante frente a una provincia en donde esa fue mucho más estable y con una contracción leve si uno lo observaba mes a mes o comparado con periodos anteriores. ¿Y a qué se debe esto? A una de las principales características de la composición, de la estructura industrial de Entre Ríos, que es su fuerte vínculo con el sector agroindustrial y la importante presencia que tiene de sectores esenciales. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esa misma comparación del primer semestre, para la faena de aves, por ejemplo, vemos que la faena de aves, tanto en Entre Ríos como en Argentina, se encuentra bastante parecida. Como destacaba también Gonzalo, la faena de aves en la provincia de Entre Ríos representa más del 50% de las faenas totales nacionales. Pero también cuando uno observa la molienda, tanto de trigo como de oleaginosas, observa que la tendencia en Entre Ríos era similar a la tendencia de ese sector en otras provincias. Entonces, lo que se observa es que la importante presencia de sectores esenciales en la provincia de Entre Ríos permitió que un porcentaje importante de las industrias pueda mantener su actividad productiva, y eso es lo que nosotros íbamos verificando desde la Unión Industrial, con algunos relevamientos que hicimos sobre los distintos sectores de la industria provincial. Haciendo una clasificación entre sectores esenciales y no esenciales, veíamos, por ejemplo, que los sectores vinculados con el sector agroindustrial pudieron mantener los niveles productivos, pero se enfrentaron a otro tipo de problemas en gran medida. Era común observar, por ejemplo, problemas de precio, problemas logísticos, que colocaba también con dificultades a estos sectores en cuanto a sus capacidades financieras o a sus capacidades de poder operar por arriba de sus componentes de costos en algunos casos. Y los sectores de medicamentos, farmacéuticos, embalajes, que pudieron mantener los niveles productivos observados, rápidamente lograron niveles productivos parecidos a los de prepandemia en los meses ya de mayo aproximadamente, frente a sectores no esenciales en donde tuvieron dinámicas mucho más dificultosas, ya que el mes de mayo fue un mes relativamente malo para estos sectores, en donde estaban todavía tratando de continuar su actividad productiva, volver a abrir las fábricas, y algunos sectores que pudieron recuperarse de la mano de los sectores esenciales, como pueden ser, por ejemplo, algunos sectores metalmecánicos, o sectores ya vinculados con la construcción que hacia el mes de junio empezaron a ver algunos componentes de demanda que se recomponían por las características que fue asumiendo toda esta situación. Es decir, una demanda que se fue transformando en este periodo, que se fue reorientando a algunos sectores. Y lo que también veíamos, principalmente en los sectores alimentarios, es una clara cambio en los componentes de la demanda, que era muy perjudicial para los productos de alto valor agregado, y que principalmente se reorientaba hacia productos de menor valor agregado. Por ejemplo, en los sectores vinculados de los sectores de la industria arrocera, hubo un claro cambio de mayor aumento de la demanda del arroz en paquete, pero menor demanda de snack de arroz, por ejemplo. Y esto además en un contexto que se mantuvo a lo largo de todos estos meses de
alta incertidumbre, de nuevos problemas, etc. ¿Y qué perspectivas se terminan planteando en algunos de estos sectores? Medicamentos y químicos, agroindustriales y sus encadenamientos que podrían, parecieran enfrentar a una tendencia de demanda que pareciera ser más estable y creciente. Los minerales no metálicos, los metales básicos que tratan de enfrentar una demanda que también pareciera ser creciente, pero con fuerte incertidumbre esa demanda, ya que pareciera ser una demanda por una característica propia de la actualidad, pero no se sabe cuánto se puede mantener. Hay políticas nacionales que tratan de recuperar el sector de la construcción, que eso podría dar una buena noticia, pero todavía me parece a mí con una incertidumbre. El sector oleaginoso que se enfrenta a una caída de la demanda externa, y más allá de algunos precios que cayeron menos que otros productos, y otros sectores como el textil, el petróleo y el energético, y las actividades vinculadas con el turismo, que se enfrentan a panoramas un poco costosos, donde la energía principalmente por un componente de precio internacional y la actividad del turismo con, por las restricciones. Y por último, ya para cerrar, es importante destacar, hacer una síntesis de un poco este panorama que destaque por gran rama económica cuál es la capacidad o el aporte que puede hacer la industria a un panorama de recuperación. La industria, como decíamos hoy, es lo que aporta en una recuperación económica es una alta participación en el valor agregado, un alto valor agregado, y lo que lleva a salarios promedios mayores a la media, con una alta distribución de ese valor agregado a lo largo de la cadena, y con un componente de tracción del empleo muy importante, y con la generación de empleo estable y de alta calificación. Ahora, la capacidad de generar ese empleo es menos elástica que otros sectores. Por ejemplo, el sector de la construcción lo que puede aportar es una mayor elasticidad en su creación de empleo, es decir, mayor reacción frente a una recuperación económica con la demanda de empleo de menor calificación, y un sector agropecuario en donde tiene una alta inserción internacional y un alto aporte de dólares que van a ser fundamentales para la futura, los próximos meses, los próximos años para la economía argentina, que se va a enfrentar a la restricción externa, que es uno de los problemas que ya se viene presentando desde hace unos años. Y un sector energético que estaba en debate ya hace unos años respecto de su posibilidad de recuperarse como uno de los sectores exportadores de Argentina y de alta capacidad de generación de divisas que también pueden aportar a la solución de esta situación. Así que bueno, hasta acá era un poco el panorama que queríamos aportar y muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, Gabriel, muchas gracias a vos por la exposición, muy claro y un trabajo profesional realmente muy bueno, y sin lugar a dudas son datos e información que nos sirven a todos, no solamente al sector privado, sino también al sector público, para la toma de decisiones, ¿verdad? Así que muchas gracias por tu trabajo, y obviamente a la Unión Industrial de Entre Ríos por ocuparse de estos temas tan importantes y permitirnos acceder a esta información, ¿no? Hoy tenemos, con toda esta importante audiencia, muchos mensajes, saludos, así que queremos dar lectura a esas salutaciones, así que adelante, Mario, tenemos locutor para eso. Muy bien, llegaron a través de Zoom los siguientes saludos. Buenas noches, Daniel Higlin, de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay y de la Universidad Tecnológica Nacional, vicedecano. Felicitaciones por este evento. Otro mensaje de la UTN de Paraná, Alejandro Jarrell. Buenas tardes a quienes organizan y están participando. Quiero saludar al alcalde de Crespo y al presidente de la UIER,
y en su figura a todas las empresas que conforman el entramado industrial de la provincia. Felicidades por este encuentro desde la UTN de Paraná. Otro saludito más. Buenas noches, soy Juan José Otig, regente técnico de la Escuela Técnica número 35, FCIT UADER de Crespo. Felicidades por el evento. También tenemos una pregunta para Gabriel. ¿Se prevén nuevos problemas logísticos y gestión? ¿Podrían ampliar el concepto y cuáles serían las posibles resoluciones? Mónica Leiva, de FM Sol de Crespo. Para Gabriel sería la pregunta. Sí, adelante, Gabriel. Permiso. Luego, en los problemas logísticos me refiero a que todas estas restricciones de transición de la producción, por ejemplo, es una de las dificultades que tienen que ir incorporando las industrias. Acá hay muchos industriales, así que lo deben estar viviendo en carne propia, y que van reaccionando principalmente a cómo van teniendo distintos brotes de esta enfermedad a lo largo de las distintas ciudades y las distintas provincias y las medidas que se están llevando. Yo creo que a medida que se consoliden y se establezcan los protocolos necesarios y que haya la coordinación de política entre los distintos sectores, las distintas provincias y los distintos gobiernos, esto se podría facilitar, pero bueno, me parece que los últimos meses eso fue algo que fue apareciendo bastante, que eran las dificultades, por ejemplo, de trasladar la producción entre una ciudad y otra, o una provincia y otra, que aparecían choques entre las distintas entre las distintas normas, y que esta situación me parece que en las distintas experiencias creo que se fueron ajustando y corrigiendo cada vez más rápido. En los primeros meses había más demora en cómo se podían llegar a corregir esta situación, y hoy rápidamente esas cosas me parece que son consideradas y son tenidas en cuenta en cuanto a las normativas municipales y provinciales para poder mantener lo que son los niveles productivos que estas restricciones afectaban en forma importante. Bueno, Gabriel, después podemos seguir con las salutaciones, saludos de los participantes. Yo quisiera darle la palabra al presidente de la comisión del Parque Industrial, si me escucha, Hernán Fontana. Hola, sí, lo escucho perfectamente, no sé ustedes. Sí, perfecto, sí, Hernán, adelante. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo represento a la Asociación Civil del Parque Industrial de Crespo. Bueno, somos una asociación civil sin fines de lucro que estamos adherida a la Unión Industrial. Bueno, estamos todos juntos para trabajar, gestionar en pos de la mejora continua del parque industrial, de gestionar bueno, toda la infraestructura necesaria ante el municipio, la provincia, la nación o lo que sea, como para el mejoramiento continuo. Bueno, por otro lado, según los números de Gonzalo, que habló respecto a la facturación y demás del parque industrial, hablan por sí solos. El crecimiento realmente del parque es importante. Tenemos nuevas empresas que se están instalando, radicando, tratando de empezar sus actividades, más todas las que están, todas están en continuo crecimiento. Un poco también las actividades que hemos tenido durante la pandemia y demás, no nos han afectado demasiado, que bueno, fue la primera quincena que hubo un parate un poco en las no esenciales, el resto trabajó normalmente. Tuvimos que todos adaptarnos a los protocolos como para poder seguir trabajando, que gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Bueno, todos creo que más o menos tenemos un crecimiento importante, no tenemos falta de actividad, así que bueno, eso en principio es un poco el trabajo de la asociación. Bueno, y nos reunimos periódicamente para comentarnos, bueno,
si alguien tiene algún problema o qué se pueda gestionar como para el mejoramiento. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, por invitarnos a participar en este espacio. Y bueno, es lo que tengo que decir. Gracias, Hernán. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tenemos otra pregunta. Francisco Larroca dice, ¿es posible una promoción de compre productos elaborados en Entre Ríos? Ajá. ¿Quién va a contestar esto? El presidente de la UIER, ahí bueno, lo veo. es difícil poder hacerlo. Sí, tomo la palabra. No podía desconectar el micrófono. Sí, es posible y está bueno poder hacerlo. La verdad que la mayoría de nuestras industrias, sobre todo la alimenticia, tiene cobertura nacional y genera productos de altísima calidad. Es decir, claramente se puede hacer y favorecer, pero a veces también hay que encontrar un equilibrio entre todos, porque uno también al salir a otras provincias, también si todos empezáramos a tener ciertas iniciativas por ese lado y encerrarnos en nosotros mismos, a veces pueden ser algunas situaciones que puedan, en vez de generar crecimiento, pueden generar que nos achiquemos. ¿Sí? Pero yo creo que desde el punto de vista de posibilidades y de calidad, como para competir de igual a igual con cualquier otro producto de primerísimo nivel, no tendríamos ningún problema y podríamos lograr. Pero, insisto, me parece que a veces hoy hay una demanda muy importante y creo que como entrerrianos, y tenemos que seguir apostando a este tema de vender en todo el país y de tener una mentalidad exportadora, así que tenemos que pensar en crecer y en desarrollarnos y en agrandar nuestros mercados y generar, porque hay un mercado potencial gigantesco, y yo creo que tenemos que poner foco ahí, en cómo crecemos y cómo nos desarrollamos, y tener una actitud de crecimiento y de expansión de nuestros negocios. Muchas gracias. Creo que ha sido muy claro. Leandro, gracias por la respuesta. Y bueno, si vamos a terminar con algunas salutaciones. Hay desde la filial de Crespo, de la Federación Agraria. Vale. Hay Marila Galinter, de la filial de Crespo de la Federación Agraria Argentina, un reconocimiento a cada uno de las empresas industriales entrerrianas por ser parte importante de la cadena productiva. Muy bien. Ina Herger. Muy buenas y claras las exposiciones. Felicitaciones por la iniciativa y feliz Día de la Industria. Muy bien. Bueno, Francisco Larroca también, gracias por la respuesta. Bueno, si no hay más preguntas, simplemente queríamos, bueno, tener esta oportunidad desde la ciudad de Crespo de poder conversar y poder tener este encuentro en el Día de la Industria. Hay una pregunta de Julián. Un aporte. El diputado provincial dice, existe una ley 9.353 de compre entrerriano. Bien, es un aporte a la pregunta anterior. Gracias, Julián. Muy bien. Bueno, simplemente decía que queríamos tener esta oportunidad de poder encontrarnos con el sector industrial de la provincia de Entre Ríos. Por supuesto, agradecer la participación, el acompañamiento. Las presentaciones han hablado claramente del potencial industrial, productivo,
que tiene nuestra provincia, y también queda claro que es un desafío en este sentido fortalecer este potencial. Me parece que allí están todas las economías, las microrregiones productivas que tenemos y sus cadenas de valor que generan ese aspecto, digamos, absolutamente innovador, y que van generando ese valor agregado que también apuntala el desarrollo y el beneficio de cada una de nuestras localidades, cada una de nuestras ciudades. Y muchas veces vemos también cómo vamos rompiendo viejas antinomias o viejas contradicciones. Cuando hablábamos de producción primaria o producción industrial como una contradicción, yo creo que son hoy por hoy absolutamente complementarias, y muestra de ello es la agroindustria, que muestra cómo se ha modernizado, cómo se ha innovado, cómo ha incorporado tecnología, y hoy tenemos una agroindustria absolutamente moderna e innovadora. Por otro lado, también debemos, obviamente, aumentar la productividad, la inversión, porque esto genera mayores recursos, mayores ingresos para el país, que hace mucha falta. Pero para que esto pueda suceder también sabemos y reconocemos, ¿no?, que desde el Estado tenemos que generar políticas que acompañen, que incentiven la producción, la industrialización, y que también obviamente van a fortalecer ese aspecto de innovador, de inversión y de generación de empleo genuino que significa la producción y la industria. En ese sentido, recién mencionábamos o se destacaba por ahí la situación local de la generación de empleo. En nuestra provincia hay datos, hay estadísticas que muestran que el empleo público abarca o incluye a 6 de cada 10 entrerrianos. O sea, estamos hablando prácticamente de un 60% y un 4% solamente del sector privado. Así que esto acompañado también de que, todos los ingresos que se generan en materia de recaudación fiscal por parte de la provincia alcanzan apenas para poder financiar el funcionamiento de 2 meses de todo lo que es el aparato estatal. Entonces, me parece que en este escenario cobra mayor importancia todavía y relevancia el rol que deben cumplir la industria y la producción en general en nuestra provincia. Sí queremos, obviamente, modificar esta ecuación y plantearnos, un modelo de provincia de desarrollo sustentable, ¿no?, amigable con el medio ambiente. Yo creo que estos son los desafíos. Yo veo también, se ha visto aquí, y lo vemos todos los días, a las empresas entrerrianas muy comprometidas en este sentido, con la inversión, con la innovación, con el desarrollo local. Recién hablábamos y mostramos el caso de nuestra ciudad de Crespo, de su microrregión, Crespo y sus aldeas. Es un área importante de nuestra provincia, que con la cadena de valor que genera tanto la producción de huevos como de pollo, sin desmerecer otras cadenas de valor, por supuesto. Decimos que la avicultura es muy dinámica en este sentido, y hoy vemos cómo los establecimientos de nuestra microrregión, establecidos allí, están en una faena prácticamente de 5 millones de cabezas por mes, y esto todos los años se va incrementando. Entonces,
Allí está la dinámica del sector avícola, cómo hace crecer el sector alimentario, y que también tiene ese derrame que permite la prosperidad de otras actividades económicas que también participan de esta cadena de valor, actividades económicas que puedan acercar insumos, servicios, bueno. Es muy dinámica y muy generosa la avicultura en ese sentido. Seguramente habrá muchos otros lindos ejemplos también en nuestra provincia que podamos analizar y que podamos profundizar. Y recién decía también el presidente de la Unión Industrial que son lindos ejemplos para poder replicar, ¿no? Y poder analizarlos y poder ver cómo podemos lograr que otras actividades productivas también tengan esa cadena de valor tan importante y que tengan ese derrame generoso sobre el resto de las actividades productivas y de las ciudades entrerrianas, ¿no? Y en esto me parece que el rol que cumplen también las entidades intermedias, bueno, lo hemos visto hoy, la Unión Industrial de Entre Ríos, como no solamente es una entidad que conoce perfectamente el funcionamiento, el dinamismo de la actividad industrial de la provincia, sino que también genera información, sistematiza información, que bueno, ayuda a la toma de decisiones, tanto del sector privado como del sector público, ¿verdad? Que es absolutamente necesario hoy en día si queremos desarrollarnos y si queremos crecer. Por eso también en eso, desde el municipio de Crespo, hemos estado trabajando también en este sentido. Ya desde el 2016 creamos la Oficina de Estadística Municipal. Bueno, aquí nos ha acompañado muy bien el licenciado Gonzalo Sosa, con uno de los productos que se generan desde esa oficina, pero todo el tiempo está generando información, sistematizando información, y me parece que eso es fundamental también para los tiempos que corren, tanto, insisto, para el sector público como para el sector privado, poder tener información para la toma de decisiones, la correcta toma de decisiones. Por eso también, en forma conjunta con las empresas de la ciudad, con las empresas del parque industrial, trabajamos en ese informe de la actividad productiva de nuestro parque, que es un informe bianual que realizamos en colaboración con ellos. Bueno, de esta manera también nos permite afinar la puntería también en la toma de decisiones, a la hora de planificar infraestructura, nuevos servicios, ser más eficiente con los recursos que tenemos, que siempre son escasos, digamos. Entonces, la información es importantísima para esta toma de decisiones. Y destacar este trabajo conjunto que venimos desarrollando con las instituciones, las empresas de la ciudad, me parece vital, importantísimo también en estos tiempos que podamos articular. Por eso celebramos, digamos, esta oportunidad de poder encontrarnos, de poder dialogar, de compartir información, también de compartir metas, desafíos, ¿no?, que vamos a tener de aquí al futuro, y que podamos trabajar en conjunto, la actividad privada, las instituciones, las entidades intermedias y el sector público. Esta es un poco nuestra visión de lo que es, de lo que debería ser. Creo que esto nos permite generar confianza, nos permite poder encontrarnos y compartir experiencias, y sobre todo decir, bueno, que el Estado, que es un poco lo que nos toca a nosotros, tanto el Estado provincial como los gobiernos locales, deben ser facilitadores, siempre decimos eso, facilitadores, permitir que estas instancias de inversión, de producción, de nuevos emprendimientos, se pueda dar, digamos, en cada una de nuestras ciudades, del ámbito que nos toca gestionar, porque esa me parece que es la salida, y coincidimos plenamente con todos los conceptos que aquí se han vertido. Así que, dicho esto, yo simplemente me queda agradecerles una vez más
por su participación, por acompañarnos, por permitirnos tener este espacio de diálogo, decirles que no aflojen, decirle a todos que no aflojemos realmente porque es un tiempo difícil para todos, que debemos estar hoy más que nunca trabajando codo a codo, esforzándonos todos para salir adelante y superar rápidamente este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Así que para todos los amigos que nos han acompañado, feliz Día de la Industria y bueno, ojalá que tengamos más oportunidades como esta para poder encontrarnos, dialogar y bueno, de pronto soñar juntos una provincia mejor. Muchas gracias y buenas noches.